Licenciado Corral, sea usted bienvenido y pues nos gustaría comenzar esta intervención por su parte preguntándole cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las enseñanzas y los aprendizajes más importantes que hemos tenido pues en su tránsito o que usted ha tenido en su tránsito como congresista, como gobernador, con respecto a esto. Seré la policía del tiempo, entonces les pido que sus intervenciones sean de más o menos 5 minutos. Muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Adriana. Quisiera aprovechar esta primera intervención rápidamente para agradecer a Jorge Bravo, nuestro presidente, el convocar este foro con motivo de los 20 años de AMEDI, que cumple precisamente con una de las funciones y objetivos por los que esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información nació en nuestro país, el de promover, el de alentar, el de impulsar el debate, la deliberación pública sobre la libertad de expresión, el derecho a la información, la responsabilidad de los medios, los derechos de las audiencias, el desarrollo tecnológico en el mundo mediático. Y por supuesto que saludo a todos los participantes de este foro, especialmente a quienes participamos en esta mesa, a Yolanda Margarita, a Heréndira Salgado, a Marina Alicia, a todos los que nos siguen. Bueno, mi experiencia en torno del derecho a la información pues ha tomado parte de mi vida no solo profesional, sino fundamentalmente política. Desde hace muchos años me comprometí porque el derecho a la información tuviera su dimensión exacta, no solo en el quehacer cotidiano, sino en las leyes fundamentales de nuestro país, por supuesto la Constitución. Y desde entonces se ha dado en México una larga, importante, ardua, diría yo, batalla por concretar el derecho a la información en sus diferentes vertientes y en sus diferentes aspectos. Los que tienen que ver, por supuesto, con los derechos de los informadores, de los periodistas, de los propios empresarios de los medios de comunicación, pero de manera fundamental y clara, quién es el sujeto esencial, no solo de la democracia, sino el destinatario final de la comunicación política y de la comunicación en general, que es el ciudadano, los derechos de las audiencias. En México hemos batallado varias décadas para concretar y para ir avanzando en construir nuevas instituciones y plasmar estos derechos en las leyes. Y sin lograr los ideales que en otros países se han podido concretar en torno de autonomías constitucionales a órganos que tienen que arbitrar y regular a los medios de comunicación, México sí registra avances muy importantes que lamentablemente hoy han entrado incluso en un momento de tensión, de cierta preocupación por la manera en que se conducen o en que esas batallas logradas se están reduciendo o tratando de mermar en la relación entre el poder y los medios de comunicación. A mí lo que me preocupa muchísimo es el ambiente que atraviesa México y que tiene como principal, diría yo, víctima al derecho a la información, que es la polarización política que se ha generado en nuestro país, que ha enfrentado y dividido a amplios sectores de la población, creando un ambiente de mucha confusión, de irritación en ciertos grupos sociales en el que cada día y en mayor proporción se atizan pues descalificaciones, insultos, odios de clase y lo que es peor, se propalan y reproducen con mucha naturalidad, por no decir con mucha facilidad, mentiras y magnificaciones. Y son ya muchas las consecuencias de esta división y de esta polarización. No solo se han perdido los referentes básicos del debate y la deliberación pública, como es el respeto a las opiniones discrepantes o a la diversidad de las opiniones discrepantes,
sino que en las exageraciones y falacias de uno y otro lado se ha sacrificado el compromiso con la verdad e incluso por la irracionalidad que ha tomado el debate en México, se justifica todo tipo de conductas y los medios para conseguir el objetivo. Temas tan importantes y tan trascendentes como lo es, por ejemplo, por supuesto, la garantía del derecho a la información, el combate a la corrupción, el acceso a la información pública, la transparencia, la división de los poderes, la autonomía de los órganos fundamentales para arbitrar la vida del país, ha perdido su valor referencial y tanto en lo federal como en los estados. La polarización ha conseguido que en lo local se dejen de ver retrocesos muy lamentables y por eso sostengo que en esta división y en esta confrontación de sectores, después de venir de una larga y ardua batalla por concretar muchos de los ámbitos del derecho a la información, pues este derecho está siendo una de las principales víctimas del momento actual que vive México. Y bueno, pues regresando un poco a esto de los actores y a esta importancia de fortalecer desde los diferentes ámbitos de la comunicación política a este valor central de acceso para garantizar la democracia, yo le preguntaría al exgobernador Corral, ¿cuáles son los actores actuales que ponen en riesgo, pero también hay nuevos actores probablemente, que ponen en riesgo el derecho a la información y la calidad democrática en nuestro país? Bueno, yo quisiera, a partir de esta pregunta, complementar la visión sobre el tema de las autonomías, porque además ahí está uno de los temas de mayor tensión hoy en la relación entre medios de comunicación y el poder, entre el poder y la sociedad, y entre quienes militamos en el derecho a la información. Porque el tema de las autonomías es indiscutible que está siendo descalificado desde una visión política totalmente distinta a la que muchos de nosotros tenemos y desde la cual participamos en la construcción de estos órganos autónomos. A ver, hay que decirlo con mucha claridad, la MEDI es en mucho corresponsable del diseño y concreción de varios de estos órganos constitucionales autónomos que tienen que ver no solo con el acceso a la información, sino con la regulación de medios audiovisuales, telecomunicaciones en México. Entonces, tenemos que distinguir que lo que hoy existe, esta tensión que se ha generado y esta descalificación sobre la función de los órganos reguladores autónomos, tiene que ver con una visión política centralista que busca concentrar o reconcentrar los instrumentos del poder, contrario sensu a lo que podría ser el federalismo. Está aquí, por ejemplo, una de las principales diferencias que yo tengo con el presidente López Obrador, pues yo soy evidentemente más federalista, o soy federalista, como un sistema fundamental de redistribución del poder a través de la distribución de competencias, de facultades, de funciones, y como uno de los principales mecanismos de equilibrio y contrapeso en el ejercicio democrático del poder. Y para eso nacieron los órganos constitucionales autónomos en esta materia, para hacer equilibrio y una manera de redistribución de ese poder. Los órganos autónomos constitucionales no son hijos ilegítimos de la democracia. Por supuesto que sí son construcciones muy arduas, a contracorriente del régimen, pero son construcciones sociales muy importantes en las que varios de nosotros hemos participado y por lo tanto tenemos que defenderlos y diferenciar muy bien lo que es el diseño legal y constitucional de lo que ha sido algunas de las distorsiones de las que con toda razón el propio presidente se agarra. ¿Cuáles son estas? Pues la forma en que han sido integrados estos órganos reguladores, la manera en que se conformaron no solo las primeras camadas, hay que decirlo como es, bajo un sistema de distribución de cuotas partidistas y de cuates entre legisladores. Y este ha sido el principal argumento por el que el presidente López Obrador
ha querido sustituir este modelo de distribución del poder para volver a concentrar centralmente varias de estas funciones y facultades. Yo no creo en ese diseño, en ese modelo. Eso nos regresaría a un esquema de discrecionalidad política que en efecto atentaría no solamente contra el derecho a la información, en general contra un régimen constitucional de división de poderes y de equilibrio del poder. Entonces, un asunto que es fundamental es, tenemos que hacer una defensa de las autonomías porque son construcciones nuestras a contracorriente, con una larga lucha, una ardua lucha, y lo que tenemos que corregir, pues quizás son las distorsiones de esas integraciones a modo, que luego hemos visto cómo tienen consecuencias a la hora de resolver conflictos o arbitrar intereses. Porque, pues sí, tenemos ya varios años con el IFT, es un gran organismo, tiene aciertos, tiene desaciertos, pero el tema fundamental que tiene que ver con el modelo de concentración de los medios audiovisuales en México está intacto. Y ya vamos para cerca de 10 o 12 años de IFT en México. Al INAI, que tiene lances en ocasiones muy interesantes, también a veces tiene actuaciones muy contradictorias porque siguen atendiendo a la actuación de estos órganos a los intereses que los conformaron. Y entonces ahí es de donde se toma fuerza el discurso presidencial para tratar de descalificar el diseño constitucional. Puede ser criticable la manera en que fueron conformados, pero creo que el diseño es un diseño que permite el fortalecimiento democrático si efectivamente la selección de los reguladores responde a los requisitos, al perfil idóneo y a la función para la cual están llamados. Bueno, yo creo que hoy, para mí el principal desafío, insisto en ello, es la polarización de la vida política de México. Es que esto está teniendo consecuencias funestas, porque de uno y otro lado los actores políticos están yendo a niveles de magnificación, de exageración, de falacias y de mentiras que están generando que se pierdan referentes básicos, fundamentales del debate y la deliberación pública, que tiene que ver con la democracia. Yo dije que es un debate incluso a veces irracional, porque está en base a insultos y descalificaciones. El presidente de la República, en su dinámica de polarización, que la tiene como un método de definición política dentro del cambio de régimen que él quiere hacer, ha enganchado a la oposición, pero de una manera grotesca, una manera verdaderamente ridícula, en donde a la magnificación le contesta la mentira, la calumnia, el insulto, incluso les ha redescubierto a algunos su elitismo político, ¿no? Ha sacado lo peor del elitismo social, que también tiene un choque con la sociedad. Yo creo que hoy la polarización se está constituyendo en la principal amenaza del sistema de medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, al conjunto de los medios tradicionales, ahora no quiero hablar de redes, sino del conjunto de los medios tradicionales, fruto del encono y la descalificación con que se les ha tratado, se han ido a la militancia antigubernamental en lo federal y también a una coalición abierta con partidos y opositores al gobierno del presidente López Obrador en los estados, en lo local. Parece que abandonaron totalmente el papel de intermediación y de equilibrio para constituirse en un fenómeno propio de poder. Habría que recordar que la naturaleza de los medios, en su acción crítica, tiene más una naturaleza de antipoder que de otro actor más. Esa es una pérdida enorme, que los medios hayan tenido que ir a una militancia abierta antigubernamental y se hayan colocado incluso en un mercantilismo que como nunca había visto. El mercantilismo que precisamente coloca a la información como mercancía y no como un servicio. Entonces, yo creo que a mí el fenómeno que hoy más me preocupa es el de la división, la confrontación, porque nos deja, no nos permite ver cosas que son tan importantes en el debate y la deliberación para fortalecer a la democracia. Pues nos queda un momento para conclusiones y para sus reflexiones. Y bueno, pues estamos ahorita y hemos estado bombardeados en este inicio de año
de mucha información que tiene que ver con el tema que nos convoca, que tiene que ver con la capacidad de actuación de los organismos autónomos, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a la información y con la calidad de la información que estamos recibiendo. Entonces, tenemos desde modificaciones y intentos de modificación a, pues a las leyes y los reglamentos existentes en materia de derecho a la información, pero también tenemos escándalos precisamente relacionados con no nada más los organismos autónomos, sino también con la sociedad civil organizada que pugna por este derecho de la ciudadanía. Con base en esto y en lo que hemos hablado en esta mesa, a mí me gustaría escuchar sus conclusiones y sus reflexiones finales. Iniciaríamos, si es tan amable, exgobernador. Muchas gracias, Adriana. Vuelvo a expresar mi satisfacción y mi agrado por participar en este foro y haber escuchado a mis compañeras de esta mesa tan interesantes opiniones. Otra vez mi felicitación a Jorge Bravo y a toda la MEDI. 20 años de existencia en la vida pública de México, pues ahora se dicen fácil, pero han sido todo un batallar y realmente la MEDI se ha constituido como un referente indiscutible, fundamental en la discusión sobre libertad de expresión y derecho a la información en México. Y por supuesto saludar a todos quienes han sido en determinadas épocas, como a mí mismo me tocó en una de ellas, encabezar esta asociación. Es el fruto de un esfuerzo colectivo, pero sin duda liderazgos muy claros, con enorme visión y con enorme conocimiento de estos temas, le han dado este prestigio a nuestra asociación. Pues yo como conclusión, o a manera de conclusión, la democracia, para que en efecto lo sea, y ahí sí me refiero a la definición constitucional, no solamente una forma de gobierno, sino un sistema de vida, requiere de un sistema democrático de medios de comunicación y de una relación clara, transparente entre el poder y los generadores de contenido, los productores de contenidos. Porque la democracia no solo requiere de ciudadanos que estén dispuestos a emitir un voto. La democracia, para hacerlo con eficacia, requiere de ciudadanos bien informados para que emitan una decisión lo más responsable e inteligente posible. Y esos insumos solo los produce la garantía plena del derecho a la información. Aquí son responsables no solo las autoridades, los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general, los ciudadanos. Para que la democracia tenga ciudadanos informados se requieren información objetiva, análisis, opiniones, en ese orden, podría decirlo, para que tenga una eficacia. Hoy, lamentablemente, el proceso de polarización política que vive México ha sacrificado en muchos sentidos el compromiso con la verdad y los principios éticos básicos de la tarea comunicacional. Sin embargo, las autoridades y el poder, los órganos constitucionales, son los que tienen la mayor responsabilidad. El poder tiene la primera y fundamental responsabilidad de cumplir la ley. No se puede, en aras de ninguna ideología o ninguna doctrina, violentar el orden legal establecido. Este es el sistema jurídico que tenemos, el que nos hemos dado y el que debemos de hacer valer y hacer cumplir. Y la primera instancia que está obligada a cumplir la ley y la Constitución es el poder público, es la autoridad. Pero la autoridad tiene, además de cumplir la ley, otros retos extraordinarios. El compromiso por el acceso a la información pública no puede tener ningún paso atrás, en aras de ninguna justificación, por más válida que sea, y menos tratar de disfrazarse en términos de seguridad nacional. En estos asuntos nosotros no podemos consentir ni podemos admitir retroceso alguno, porque son muchos años y fueron muchas batallas y fueron muchas luchas y peleas las que se tuvieron que dar
para conseguir un régimen de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental en lo que hoy tenemos. Por supuesto que fortalecer la deliberación y el debate público en una democracia es fortalecer el sistema de medios públicos de comunicación. Ninguna época como esta, lo quiero decir así, para que ese objetivo que tantas veces hemos delineado se pueda concretar. Entre otras cosas, porque están al frente de medios públicos hombres y mujeres de un enorme y largo compromiso con el derecho a la información, algunos de ellos incluso miembros de la AMEDI. Hay que decir que están ahí trayectorias decantadas en el derecho a la información, en la lucha por la libertad de expresión, que tienen la oportunidad de hoy de encarnar en la práctica los ideales por los que tanto hemos luchado. Los medios públicos tienen que ser independientes del poder en términos de consignas electorales o de propaganda política. Tienen que ser incluyentes, plurales y, por supuesto, servir al interés público, que es el interés de las audiencias. Y el gran reto de los medios públicos es lograr eso dependiendo, pues como ahora los tenemos, del Poder Ejecutivo de manera directa. Por supuesto que la transparencia publicitaria es el gran reto de México también en materia de relación medios y poder. Necesitamos concretar de una vez por todas una legislación que establezca criterios claros, objetivos para otorgar el presupuesto público en materia de publicidad. Yo tengo que lamentar que en este aspecto se han reproducido las peores prácticas de otros tiempos, en donde la discrecionalidad política ha favorecido a los medios afines y ha castigado a los medios críticos. O sea, la publicidad todavía como zanahoria y como garrote. Te portas bien, ahí está la zanahoria y ahí está el presupuesto y ahí están los cientos de millones de pesos, pero te portas mal y ahí está el garrotazo y no te doy nada. Necesitamos una ley de transparencia publicitaria para poder seguir nutriendo un debate independientemente del humor del gobernante en turno o de las afinidades de los medios. Y en este sentido lo considero esto como un reto fundamental. Y no puedo dejar de decir que necesitamos fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y, por supuesto, de manera contundente atajar la impunidad a atentados y asesinatos de periodistas en México. Estos son asuntos de la mayor importancia para el fortalecimiento de la democracia, porque cuando se cega la vida de un periodista no solamente estamos hablando del valor de la vida, que de suyo es un valor fundamental a respetar y a proteger, también está el otro valor, el otro bien jurídico fundamental, que es el que esa vida prestaba un servicio esencial a la democracia, que es el de la información. El reto también es que los órganos constitucionales autónomos asuman su autonomía constitucional, reivindiquen en los hechos las facultades que la Constitución y la ley les da y no den argumento ni pretexto para que por su mala actuación o sus contradictorias actuaciones se descalifiquen los diseños legales o constitucionales. Bueno, hay un conjunto de retos y desafíos por venir, de los que tenemos que seguir trabajando y luchando. Por supuesto que los medios de comunicación requieren también de una conciencia de su propia responsabilidad y tienen que volver, ahora sí que citando a Raúl Trejo del Arbre, volver a ser medios, cauces, intermediarios, los que propician el debate, promueven las ideas, colocan las razones y no los que encabezan el insulto, la descalificación, la diatriba o, lo que es peor, la mentira. Porque en un ambiente como el que estamos de tanta confusión, a veces ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ya no sabemos distinguir realmente dónde está la estrategia mediática que está magnificando y la que realmente está diciendo las cosas. Pues yo celebro mi participación aquí, haberme dado la oportunidad de estar con ustedes, de escuchar a Marina Alicia, por supuesto que la recuerdo, a Yolanda, a la doctora Salgado, y gracias a Adriana por esta conducción de la mesa, y un saludo a todos los miembros de AMEDI y a todos quienes han seguido este foro. Un gran abrazo. Muchas